Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su participación en este nuevo seminario del IPCBA. Cada vez que el Instituto puede, se acerca a los productores y estos eventos de capacitación son una excelente oportunidad para tener un diálogo más a mano con los productores, ¿sí? Agradecer también a los dueños de casa por la posibilidad que nos brindaron de usar las instalaciones, y agradecer a todos ustedes que han aguantado hasta esta última charla para ver un poco la visión que les vamos a presentar sobre los mercados junto a Jorge Torelli, ¿sí? Yo voy a hablar un poco del mercado interno. Lo que quiero, el punto de partida es decir, de dónde viene la ganadería, cuál ha sido el proceso en el cual desemboca la situación actual. En realidad, lo que está puesto ahí es un indicador de la evolución de la faena en Argentina. Lo que se ve es un poco el crecimiento a partir del año 2003, les diría 2002, 2003. Ahí empieza un crecimiento genuino. Era una época en que Argentina llegó a exportar 700.000 toneladas, ¿sí?, de carne, casi llegando al año 2005, con un alto consumo interno de carne también. Y a partir de ahí empezaron una serie de intervenciones o distorsiones del mercado, y ahí donde sucedió la crisis que todos conocemos, con una pérdida enorme de rodeo, ¿sí? Nos comimos el equivalente al rodeo de Uruguay y nos encontramos en un proceso lento, gradual de recuperación, ¿sí? El último dato de una de las cámaras frigoríficas de Argentina demuestra que en el periodo enero-julio de este año, ¿sí?, hay un porcentaje, un 8,5% más de faena y de producción de carne respecto al año anterior. No es un dato menor, 8,5% más de carne respecto al año anterior. O sea, en este proceso de recuperación es bastante mayor cantidad de carne. Eso fue un poco la película de la carne. Y lo que está acá es un poco la esencia del negocio de la carne en Argentina en los últimos años. Lo que está en verde en las barras indica el porcentaje de carne que se exportó de la carne que produjo Argentina en todos esos años. Como se ve, en los años de mayor exportación de carne, coinciden en el gráfico con la línea descendente, que es la línea que indica el porcentaje de novillos a faena, ¿sí? Como se puede ver, han ido disminuyendo a lo largo del tiempo el porcentaje de novillos a faena, y la línea roja, que es la de abajo, expresa el crecimiento de faena de hacienda liviana. Año 2005, cuando empezó la intervención de los mercados, Argentina tenía un perfil de faena con un muy poco porcentaje de hacienda liviana, un 32% de hacienda liviana en la faena. Hoy en día estamos llegando al 50%, ¿sí? Esto es cómo funcionó durante todos estos años el negocio al compás del mercado interno y cómo eso se tradujo en un perfil de faena con un bajo peso de faena. ¿Qué está pasando con el consumo? Después Jorge les va a hablar de la exportación. También el último dato que apareció de consumo aparente en Argentina, en el mismo periodo que les decía, de enero a julio, ¿sí? No alcancé a mostrar el último gráfico, acá está puesto el del primer semestre, pero ya está el dato de enero a julio, y estamos hablando de una recuperación del consumo de carne vacuna de un 7%. Después vamos a ver un dato de la economía, pero resalto esta cuestión, es un porcentaje interesante de recuperación del consumo de cara a lo que les venía contando, cómo funciona este mercado y qué es lo que puede llegar a pasar hacia adelante. Un pantallazo de los mercados de Hacienda, digamos en paralelo a lo que es el dato de consumo. En el caso de invernada, por una cuestión de estacionalidad ya nos vamos introduciendo, dejando atrás la zafra e introduciendo en un periodo en donde empiezan a faltar terneros, y eso está de alguna manera incrementando la presión compradora.
Ahí hay valores, algunos valores rozando los 40 pesos, lo cual es un dato bastante interesante para lo que es el mercado de invernada. Para lo que es el mercado del gordo, y esto tiene que ver por ahí con lo que yo les mencionaba del consumo, en los últimos 3 meses, ¿sí? Tenemos una cierta estabilización de precios de la hacienda. Ahí está un poco planteado la categoría por ahí con mayor incremento de precios es la vaca, y esto tiene que ver de alguna manera con la falta de novillos y la búsqueda de la vaca como, digamos, como una opción o una alternativa, y tiene que ver, por ahí lo menciona Jorge también, pero es más con los mercados internacionales y concretamente con China, con la demanda de un mercado que está de alguna manera incentivando la demanda de esa categoría. No perdamos de vista el tema de inflación, ¿sí? No nos quedemos con los valores nominales de la hacienda. Este gráfico lo que muestra es de alguna manera en la línea amarilla el valor promedio del valor real del último año de la hacienda, ¿no es cierto?, el Liniers. Y la línea más violeta es la que está mostrando cómo vamos variando mes a mes o semana a semana el valor en precios reales de la hacienda, ¿sí? Para hacerla corta, podemos hablar de que comparando julio del 2017 versus julio del 2016, la hacienda, si bien ha aumentado su valor nominal, ha tenido una pérdida del valor real de alrededor de un 13%. ¿Sí? Por eso, más allá de los buenos resultados en términos de valores nominales, no perdamos nunca de vista la cuestión del efecto inflacionario. Pasando un poco a lo que son los precios minoristas, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna lleva desde hace muchos años, les diría desde casi su fundación, del año 2006, un relevamiento de precios que hacemos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es un relevamiento de 200 puntos de venta que nos permite ir monitoreando, haciendo un traqueo de los precios a nivel minorista, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico, lo que se ve en los últimos 3 meses es una estabilización del precio, inclusive el último dato de julio a junio de este año, hasta una leve caída, 0,3% en el precio de la carne, en lo que es el principal centro de consumo de nuestro país. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la información de la evolución de los precios siguiendo las distintas categorías de carne a nivel minorista en función de la hacienda que le da origen, ¿sí? Lo que ven a ustedes arriba, estas primeras 3 curvas, lo que reflejan es el precio de las categorías de hacienda más liviana, que en realidad, en la muestra, en esas 200 muestras, representan aproximadamente un 81% de la muestra, ¿sí? Estamos hablando de carne proveniente de haciendas livianas. Esa hacienda liviana, o mejor dicho, esa carne proveniente de hacienda liviana es la que ha mantenido este último tiempo, de los 3 meses y puntualmente en el último mes del año, una cierta estabilidad. La curva que sigue, la que está en celeste, es la curva de la carne de novillo. El dato por ahí más revelador del último mes fue que si bien la carne estuvo, digamos, con una cierta estabilidad, la carne de novillo al consumidor en el principal centro del país aumentó casi un 5%, y la línea de abajo, que es la que representa la carne de vaca, un 2%. Esto nos permite ir viendo la carne de distintos tipos de categorías. Lo mismo, tenemos la posibilidad de comparar cómo evoluciona el precio de la carne versus los productos alternativos, llamémosle, ¿no? Sustitutos. La línea de arriba, la línea que indica la evolución de la carne vacuna, estamos hablando, en el último año la carne vacuna aumentó un 14%, ¿sí? Esto siempre a nivel consumidor. El corte que nosotros usamos como representativo de la base, uno de los cortes, pero en este caso el gráfico, pechito de cerdo, es la línea que sigue, ¿sí? Aumentó un 30% el último año, extremos o entre puntas. Y por último lugar, el tema del pollo, que tuvo un crecimiento bastante menor. Sí, un crecimiento más importante este último mes,
pero hay un abaratamiento del pollo respecto a la carne vacuna. También tenemos la posibilidad de discriminar por puntos de venta, ¿sí? Acá hay un dato interesante, esto es el dato del AMBA, ¿sí? De Capital Federal y Gran Buenos Aires, junto. La línea de arriba indica el movimiento de los precios de supermercados como puntos de venta, que han tenido un crecimiento de un 7,6% a lo largo del último año, y la línea de abajo, la línea que representa la evolución del precio en carnicerías, en negocios tradicionales. Fíjense, hace un año nosotros teníamos un diferencial de precios de aproximadamente 12 pesos más caro a favor de los supermercados, y hoy prácticamente tenemos un diferencial de precios menor a un peso, ¿sí? Ha ido dándose una convergencia entre precios de carnicerías y supermercados a nivel del AMBA. Este año pusimos en marcha también, pretendiendo generar también más información en lo que es el interior del país, empezamos a usar la misma metodología y extendimos el relevamiento de precios a dos ciudades importantes del interior, ¿sí? a Córdoba y a Rosario. Acá, bueno, hay simplemente mostrar la información, mencionar 2 o 3 cuestiones interesantes que estamos analizando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les decía, en el AMBA, en lo que es Capital y GBA, esta convergencia de precios entre carnicerías y supermercados en términos promedio. Si analizamos específicamente Capital Federal, que son las 2 primeras columnas de la izquierda, en realidad uno dice, bueno, la carne en promedio está 10 pesos más cara en carnicerías que en supermercados, ¿sí? O sea, paridad a nivel de AMBA, y en Capital Federal mucho más cara la carne en carnicerías que en supermercados. Fíjense, si nos venimos al otro extremo, a la ciudad de Rosario, encontramos mucho más barato el asado en supermercados y la carne más cara en carnicerías, y si nos venimos al medio, que es la ciudad de Córdoba, encontramos la carne mucho más cara en los supermercados que en las carnicerías, ¿sí? Que está en promedio unos 6 pesos más bajo. Y no voy a entrar en detalle, pero esto lo que nos está permitiendo también ver es, más allá de estas cuestiones de diferencias de precios entre puntos de venta, cómo juegan los productos sustitutos o alternativos en los puntos de venta. Porque fíjense, por ejemplo, en Córdoba, lo que les mencionaba, la carne más barata en carnicerías, y fíjense, el pollo, 4 pesos más caro en carnicerías que en supermercados. O sea, esto es lo que nos permite ir viendo en función de las dinámicas y las lógicas de cada mercado, donde la carne vacuna está siendo más fuerte desde un punto de vista de posicionamiento en precios versus los productos sustitutos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, Capital Federal, el pechito de cerdo, en el caso de supermercados está a 137 pesos el kilo y está muchísimo más barato en carnicerías. Entonces, reitero, esto es para trabajarlo mucho, pero nos permite ir viendo una dinámica muy distinta entre los distintos mercados, ¿sí? Lo mismo, no lo puse acá, pero tenemos datos también de distintos niveles de aprovisionamiento o disponibilidad de stock de carne, y de aprovisionamiento y disponibilidad de distintas categorías, digamos, de carne provenientes de distintas categorías de hacienda, y distinto aprovisionamiento de cortes. Cuando vamos cada vez más fino, ¿sí? En algunos mercados, por ejemplo, encontramos que escasean asados de novillo, que son los que tiran justamente los promedios del precio del asado hacia abajo. Todo esto lo estamos empezando a trabajar este año, pero nos permite enriquecer mucho los análisis que estamos haciendo sobre el mercado. ¿Qué puede pasar con el mercado de Hacienda? En principio estamos asistiendo a una etapa, les diría, de atenuación de la fase de retención. Esto que les decía yo, bueno, está apareciendo más carne. Cuando uno analiza el porcentaje de hembras a faena, que hoy en día estamos hablando de un porcentaje de 42,5%, más allá del pico del año pasado, digamos, de los niveles mínimos de hembras a faena, ha ido aumentando gradualmente, pero estamos hablando de una atenuación del ciclo de retención, más allá de las expectativas que encontramos hoy en la ganadería.
En términos de Hacienda también, o de volumen de Hacienda en el mercado, es interesante mirar un poco digamos, la dinámica que hay detrás de los engordes a corral, ¿sí? Este es un gráfico que sale de la Cámara Argentina de Feedlot. Lo que está puesto adentro del círculo, ¿sí? en color verde y en color ocre, en color naranja, son aquellos feedlots que se encuentran ofreciendo Hacienda al mercado, ya sea reponiendo, o sea, con ingresos o sin ingresos. Si ustedes lo ven, estamos prácticamente entrando en la época del año en donde los feedlots habitualmente, a partir de este mes de agosto y septiembre, empiezan a volcar más Hacienda al mercado. Después aparece la Hacienda de campo ya más en octubre, pero estamos entrando en meses donde estacionalmente hay más Hacienda proveniente de feedlots. Si lo analizamos comparándolo con años anteriores, esto también sale de la Cámara de Feedlot, tiene que ver con los porcentajes de ocupación de Hacienda en los feedlots. Las líneas rojas son las correspondientes a este año. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que decir respecto a esto? Este año apareció en los primeros meses ya un mayor porcentaje de Hacienda proveniente de feedlots, ¿sí? Empezaron a llenarse mucho más que el año pasado los feedlots, como se ve, la línea es el promedio y las líneas rojas son las que sobrepasan. A partir de abril, ¿sí? Fíjense, acá están expresados los porcentajes, pero se empezaron a llenar con mayor potencia y es de esperar entonces que este año aparezcan, por lo que les decía, en este mes y el que sigue, mayor porcentaje de Hacienda que el año pasado. O sea, una cuestión es el análisis estacional y otra cuestión es la comparación interanual respecto al año pasado. De esto se ha hablado algo ya durante el día, no me voy a detener mucho, pero si hablamos de feedlots, estamos en una situación de relación insumo-producto bastante favorable. Si históricamente, acá está el promedio, se requieren 110 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz, fíjense en qué situación estamos ahora, o sea, estamos todavía por debajo de 80 kilos. Hay una buena relación para tratar de agregarle kilos digamos, animales engordados a corral. Esto, en una situación de precios más o menos empatados entre la compra de ternero y gastos y la compra o la venta de animales gordos, el negocio de agregar kilos con esta relación insumo-producto termina siendo interesante. ¿Qué puede pasar con el mercado interno? ¿Sí? Hoy me preguntaban en una nota qué va a pasar con el precio del asado a fin de año. La bola de cristal no la tenemos, pero lo que sí tratamos es de poner arriba de la mesa para quienes son productores y viven de esto y quienes son consumidores y les gusta la carne, para que tengan mayor conocimiento de qué es lo que pasa, ¿sí? Ustedes para tomar mejores decisiones a nivel productivo y la gente para que entienda cómo funciona el mercado de carnes en Argentina. Yo les decía, hay datos de que se está recuperando el consumo de carne, ¿sí? Yo les decía, un 7% para los primeros 7 meses del año. Este es un dato de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas de Argentina, que monitorea mes a mes qué pasa con el consumo en Argentina de todo tipo de bienes y servicios. El dato de julio fue este valor y el dato acumulado es de casi un 3% interanual de caída de consumo. Con lo cual, esta recuperación que está mostrando el consumo de carne es bastante meritoria, teniendo en cuenta que a nivel país estamos todavía sufriendo las consecuencias de un escenario complicado en materia de poder adquisitivo. Perspectivas de crecimiento, porque en definitiva la cuestión de poder adquisitivo o de ingreso de la población va a depender de cuánto crezca Argentina en los próximos años. Estos datos surgen de relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Si bien lo hace el Banco Central,
a quien se consulta de qué están esperando o qué están viendo a futuro, son actores del sector privado, ¿sí? A consultoras, entidades bancarias, analistas, y están viendo un proceso de crecimiento gradual, terminar el 2017 con 2.7, ¿sí? 3 para el año que viene y 3,2 para el año que sigue. O sea, desde ese punto de vista hay también ahí, desde el sector privado, alguna visión más o menos favorable, ¿no? O perspectiva más o menos favorable. Este es un tema, y es cómo va a terminar de finalizar la película de la inflación, ¿sí? Porque la inflación viene bajando, viene disminuyendo, por ahí no al ritmo que todos nos gustara, pero la realidad es que está bajando, ¿no es cierto? Ahí está el último dato del INDEC para el último mes, 1,7, y el acumulado del año, estamos hablando de una inflación desde principio de año, ¿no? de enero a la fecha, de un 14%. Esto, desde ya que ya está complicando las metas del gobierno en materia inflacionaria, pero de nuevo, si vamos a ver a las expectativas de cómo están viendo los actores del sector privado, ellos entienden que va a haber una baja y va a seguir habiendo una baja gradual, muy gradual, pero que vamos a una tendencia a la baja, ¿sí? Y estacionalmente, si hablamos de los meses de septiembre y octubre, que son los que vienen, suelen ser meses de baja inflación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el sector privado está viendo o está visorando un futuro por ahí promisorio, no a la velocidad deseada, pero promisorio. Este es uno de los problemas, más allá de lo que está viendo el sector privado, y es lo que hay en la cabeza de la gente, ¿sí? La gente viene con una inercia de unos cuantos años de inflación que es difícil sacársela de la cabeza. Esto es un estudio que hace la Universidad Torcuato Di Tella todos los meses, es una medición, un índice de expectativas de inflación. Fíjense, cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál va a ser las expectativas de inflación para los próximos 12 meses? Es una muestra representativa a nivel país, ¿sí? De 1000 y pico de casos. Y claro, la gente dice, esperamos a nivel nacional, como dice ahí, está puesto el dato de junio y julio, un 28 o 29%. O sea, la gente viene con una inercia del ritmo inflacionario. ¿Qué puede pasar con esta historia del dólar? Porque si lo relaciono con el tema anterior y lo que pasó hace unos días con la tensión electoral, uno dice, bueno, esto es clave también. No solo es clave para la parte que tiene que explicar Jorge, que es la cuestión vinculada a la posibilidad de generar competitividad en los mercados externos, sino es clave acá adentro por cuánto de los movimientos del dólar pueden terminar yendo a engrosar los índices de inflación, ¿sí? Un dato a tener en cuenta, las elecciones del otro día, del fin de semana, y la tensión que se generó en el dólar, significaron que el gobierno tuviera que invertir aproximadamente un 4% de las reservas, 1.800 millones de dólares, para calmar el dólar, ¿sí? Esto es interesante tenerlo ahí y creo que va a haber que seguir de cerca las elecciones definitivas, insisto, porque esto tiene mucha relevancia en el movimiento inflacionario a futuro. Y esto es otra cuestión, el tema del costo del dinero. Si analizamos en perspectiva las tasas de interés, que no es otra cosa que expresar el costo del dinero, fíjense, el relevamiento de expectativas del mercado del sector privado, la línea verde la de abajo, la roja la de arriba. El cambio de expectativas tuvo que ver justamente con la tensión electoral y el movimiento de expectativas de que esas tasas bajen o no. El dato positivo es que se está viendo una baja progresiva del costo del dinero. Fantástico, porque si el dinero baja, el costo del dinero baja, van a empezar a abrirse situaciones crediticias todavía con mayor velocidad y en mayor volumen que las que empezaron a aparecer, y eso va a ser factible, entre otras cosas, generar capital de trabajo necesario
¿Para qué? Para recomponer sistemas ganaderos, para promover sistemas de recría y generar un círculo virtuoso en toda la ganadería. Para ir terminando ya, entrando en la recta final, no nos olvidemos que la carne vacuna ya no está más sola, ¿sí? La carne vacuna hoy está acompañado del pollo y del cerdo, ¿sí? Pollo, en principio estamos hablando de un consumo de hoy en día casi 47 kilos. 47 kilos. A principio del 2000, Argentina tenía un consumo de 20 kilos por habitante por año de pollo y hoy estamos hablando ya de casi 47 kilos. Y el gráfico de la derecha, en realidad lo que marca es el posicionamiento del consumo de pollo en Argentina respecto a otros países, ¿sí? Fíjense, Argentina hoy está prácticamente en tercer lugar. Nos van a salir plumas, ¿sí? Y bien vale decirlo en una provincia como esta. Así que hasta me siento un pollo con las luces así. Bueno, cerdo lo mismo. La asociación de datos de la Asociación de Productores Porcinos dice que están por encima de las metas en cuanto a cumplimiento del crecimiento del cerdo y el crecimiento del consumo de cerdo en Argentina, ¿sí? Y lo que está expresado acá, hoy hablamos de 17 kilos de consumo de cerdo por cápita en Argentina, 80% de ese cerdo en consumo en fresco, que es el que más compite con la carne vacuna, y 20% a productos chacinados. Para terminar, esto también es un índice de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella, y lo que marca las dos líneas es lo que piensa la gente de la situación actual y de las expectativas futuras, ¿sí? O sea, la ampliación de esta brecha es lo que marca la diferencia entre lo que la gente siente, cómo está el país en términos de situación macroeconómica hoy y cómo puede llegar a estar. Y en realidad, si esa brecha es amplia, significa que la gente confía en que la situación va a mejorar, ¿sí? Y yo creo que esto tiene que ver en parte con los resultados de las últimas elecciones a nivel nacional, ¿sí? La gente se da cuenta que estamos en una situación complicada, pero que en definitiva tiene esperanzas de poder mejorar a futuro. Yo termino acá, desde ya agradezco el aguante y muchas gracias por su atención.